Ahora, vamos a la parte de los toxíndromes. Y en esta parte de los toxíndromes es como muy importante, cuando les ponen casos clínicos en el ENARM sobre toxíndromes, les van a preguntar como cosas muy específicas. O sea, es decir, les van a poner, es un paciente masculino que viene del campo y que empezó con broncorrea, con salivación y con lagrimeo. ¿Qué toxíndrome integra? Pues colinérgico, ok. ¿Qué tratamiento le dan al paciente? Tal. ¿Y qué tipo de droga es la que le podría haber ocasionado estas características clínicas al paciente? Entonces tienen que decir, pues probablemente fue un carbamato, un argonofosforado, o pudo haber sido a veces fisostigmina, que es más raro, y pilocarpina. Entonces, vamos a hablar de los toxíndromes. Hay 4 toxíndromes. Les puse una lista de toxíndromes porque sé que hay algunos que estudian como de las presentaciones, pero hay unos toxíndromes, 4 toxíndromes que son los que se tienen que aprender. Entonces, el primero es colinérgico, anticolinérgico, el extrapiramidal, y el hipnótico sedante y el simpático mimético. Son 5, de hecho. Entonces, esos son los 5 que se tienen que aprender. Primero, el paciente colinérgico va a ser un paciente mojado. Así es como lo tienen que aprender. Es un paciente mojado. Va a tener broncorrea, va a tener diarrea, va a tener lagrimeo, no va a poder manejar secreciones y va a tener salivación y puede tener broncoespasmo secundario a la broncorrea. ¿Cuáles son los agentes causales? Típicamente los carbamatos organofosforados. El tratamiento es colocar atropina, que hace un efecto antagónico a la acetilcolina, y también podemos ponerle ovidoxima o pralidoxima. En México no existe la pralidoxima, entonces les ponemos ovidoxima. Más adelante vamos a ver en específico la intoxicación por organofosforados y carbamatos y vamos a platicar de esto. Entonces, el paciente colinérgico es un paciente mojado, ¿ok? El paciente con síndrome anticolinérgico es un paciente seco, ¿ok? Es un paciente que está rojo, que está agitado, que está caliente, y ahí les ponen una mnemotecnia, ¿no? Rojo como tomate, caliente como una liebre, que es porque se reproducen mucho las liebres, seco como hueso, loco como el sombrerero, y es porque las primeras intoxicaciones que se daban de ese tipo de pacientes se daban en los años 20 o 30, no recuerdo bien, y era por las sustancias que le ponían a los sombreros para que se endurecieran los sombreros. Entonces los pacientes se agitaban y se volvían locos, pero ustedes se pueden acordar el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, es similar a esto. Ciego como murciélago porque genera midriasis y entonces el paciente no logra enfocar. Entonces son pacientes que se chocan contra las cosas. Taquicardia y retención urinaria. ¿Y cuáles serían los agentes causales? Usualmente los antihistamínicos, la atropina. Esta parte de los antihistamínicos es súper importante porque la combinación de antihistamínicos puede dar este toxíndrome, los antidepresivos tricíclicos y la escopolamina, que la escopolamina finalmente es una sustancia que viene de una planta que vamos a platicar más adelante. Y ahora lo utilizan para su misión química, o sea, para saltar y todo ese tipo de cosas, que genera este efecto como de intoxicación en los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la fisostigmina, se pone 1 o 2 miligramos, pero ya lo vamos a platicar más adelante con la intoxicación. Respecto al simpático mimético, son pacientes agitados, son pacientes que están taquicárdicos, típicamente hipertensos, que usualmente tienen midriasis, pueden tener hipertermia, pueden tener crisis convulsivas. Y esta hipertermia no proviene de la liberación de citocinas proinflamatorias en la primera fase, proviene de la hiperexcitabilidad muscular y de la disminución del consumo de líquidos, de agua libre. ¿Cuáles las drogas prototipos? Son las anfetaminas, la cocaína y la pseudoefedrina. Acuérdense que la pseudoefedrina y las anfetaminas, así como las metanfetaminas, venían de fármacos que se utilizaban como antitusígenos y anticongestionantes, descongestionantes nasales en los años 30, 40. Y, por ejemplo, las metanfetaminas, el prototipo, se empezó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial, cuando los kamikazes hacían estallar o se tiraban los aviones encima de objetivos militares, es porque genera desinhibición. Entonces, ese es como el primer uso que se le dio a este tipo de drogas. El tratamiento son las benzodiazepinas que revierten los efectos de agitación, actuando sobre los receptores GABA, MU, y limitan la liberación de activación de serotonina y noradrenalina. El síndrome hipnótico son pacientes dormidos estables,
¿ok? Son pacientes dormidos que pueden estar, les llamamos bellos durmientes, porque pueden estar dormidos, pero pues no se saturan, no se hipotensan, no les pasa nada más, solamente están dormidos. Casi siempre pueden tener confusión, pueden tener habla incomprensible y apnea. Entonces aquí se tienen que poner a pensar en su compadre el más borracho que tengan, que qué le pasa a su compadre el borracho, o sea, se duerme, como Salomón es mi compadre el más borracho, tiene alteración en el habla, puede tener habla incoherente, pero se pasa el efecto de la intoxicación y se acabó. Vuelve a ser la misma persona, el mismo especialista. ¿Cuáles pueden dar ese tipo de intoxicaciones? Los anticonvulsivantes, las benzodiazepinas, el alcohol, ¿vale? Y acá tenemos diferentes prototipos de tratamiento. Para, por ejemplo, los pacientes que se intoxican por opiáceos, tenemos la naloxona, que en México no tenemos naloxona, ocupamos la naltrexona. Para las intoxicaciones por benzodiazepinas tenemos el flumazenil. Voy a tocar el punto del flumazenil porque no lo vamos a volver a tocar porque benzos es un tema que casi no preguntan, pero recuerden que la indicación del flumazenil es genera una competitividad sobre los receptores de las benzodiazepinas, sobre los GABA. El problema con el flumazenil es que disminuye el umbral de las crisis convulsivas. Entonces, en pacientes que tienen antecedente de crisis convulsivas, que además de la intoxicación se asoció trauma, que además de esto están intoxicados por antidepresivos tricíclicos, está contraindicada la colocación de flumazenil. Entonces, si en el ENARM les preguntan que tienen un paciente masculino de 60 años que se tomó 6 cajas de clonazepam y se cayó, se pegó en la cabeza, convulsionó y que además parece que toma antidepresivos, esa es una contraindicación para que le coloquen flumazenil a ese paciente. ¿Qué le harían a ese paciente? O sea, si les dicen que el paciente se los trajeron dormido, tiene Glasgow de 7. Vería primero, o sea, A, B, C, D, E, ¿y qué le harían a ese paciente? Carbón activado multidosis y ya, ¿vale? Por eso es muy importante que tengan las técnicas de eliminación y de disminución de la absorción, porque los casos se los van a poner así y entonces ustedes van a tener que decidir dentro de las opciones qué hacer. O sea, igual y les ponen una intoxicación por, no sé, fenitoína. Entonces ustedes tienen que decidir qué le van a hacer a ese paciente a pesar de que no hayan estudiado la intoxicación por fenitoína. Ustedes tienen que saber que esa droga es un anticonvulsivante y tiene metabolismo enterohepático, entonces le tienen que poner carbono activo multidosis. ¿Okay? Por eso es importante que entiendan la disminución de la absorción y el aumento de la eliminación. Y finalmente, el síndrome extrapiramidal, que se caracteriza por rigidez, puede tener temblor, tiene fasciculaciones, también tiene opistótonos, puede tener trismus, y estos pacientes asociados pueden tener coreatetosis, o sea, son movimientos coreatetósicos de las extremidades superiores casi siempre. ¿Y cuál es la droga prototipo? Pues el haloperidol, la olanzapina y la risperidona. Existe otro tipo de medicamento que utilizamos como antiemético, que es la metoclopramida, que también puede generar un síndrome extrapiramidal, ¿ok? Entonces, el efecto de este tipo de drogas se disminuye colocando el medicamento que funciona como un sedante del sistema nervioso central que se llama difenhidramina, que es un antihistamínico. También se puede utilizar la benztropina, pero en México tenemos difenhidramina y ya la tenemos intravenosa. Entonces, si una opción es que tienen un paciente que ahora sacaron al mercado una presentación nueva de metoclopramida de 100 miligramos, lo que usualmente le ponemos a los pacientes es 10 miligramos. Entonces, hemos tenido como muchos pacientes que se ponen los 100 miligramos porque, pues, como dijeron, tiene un 1 y un 0, pues me la pongo. Se ponen los 100 miligramos y hacen extrapiramidales. Entonces, el tratamiento es básicamente ponerles difenhidramina intravenosa. Son de 25 a 50 miligramos de difenhidramina intravenosa. Ahora, vamos a entrar, ya que vimos los toxíndromes, ¿cuál es la finalidad de los toxíndromes? A pesar de que yo no supiera qué droga o qué tóxico se tomó el paciente, sí puedo, con la presentación clínica del paciente, englobarlo en un toxíndrome. Y eso es lo que busco, hacer el tratamiento dirigido con la presentación clínica. Por ejemplo, yo puedo no saber que se tomó metoclopramida, pero si lo veo con movimientos coreatetósico, rígido, con trismus, puedo sospechar que pasó eso y puedo empezar tratamiento, no le decimos profiláctico, pero sí como sospechado con difenhidramina. Si les digo que tienen un paciente
que está con broncorrea, con diarrea, con lagrimeo, con salivación, ¿qué toxíndrome es? Colinérgico. ¿Y qué le empezarían a dar? Atropina, ¿ok? Entonces, eso es lo que hacemos. A pesar de que no sepamos con qué él se intoxicó, sí podemos englobarlo en un toxíndrome. Entonces, vamos a empezar con la intoxicación por paracetamol, que la intoxicación por paracetamol es una de las intoxicaciones más frecuentes en nuestro medio, básicamente porque es un medicamento de venta libre, pero también tiene otra lógica. Es como la gente ya tiene conocimiento de que si toma mucho paracetamol algo le puede pasar. No están muy seguros de qué, pero algo les puede pasar. Porque casi siempre se lo toman y es como de, no, pues se tomó 4 gramos, ¿no? No, pues no, está en la dosis tope. Sí, es como, ching, me hubiera tomado 20. O sea, entonces, bueno, saben que algo les pasa, pero no saben muy bien qué. Entonces, es una causa de intoxicación y de muerte. A partir de los años 60 se empezaron a dar cuenta que esto se relacionaba con necrosis hepática, porque empezaron a hacer estudios en ratitas, y se dieron cuenta que sí generaba necrosis hepática y que podía generar falla hepática aguda. Es una de las principales causas de falla hepática aguda. En México menos, pero en Estados Unidos es la primera causa. En México seguimos teniendo un chorro de causas de falla hepática aguda. Ese tiene una absorción gastrointestinal primordialmente y su pico medio es a los 30 minutos. Por eso siempre le decimos a los pacientes como de, ¿hace cuánto te tomaste el paracetamol? Hace 10 minutos y no se me ha quitado la fiebre. Decimos, tienes que esperar por lo menos media hora, porque su pico máximo es a la media hora hasta las 2 primeras horas, ¿no? Entonces, tiene una alta excreción urinaria, pero su metabolismo es meramente hepático por varios CYPs. Casi siempre relacionados con el citocromo P450 y esta intoxicación genera un metabolito que se llama NAPQI, que dentro del mecanismo de la intoxicación es muy importante y ahorita vamos a ver, porque justo con la cisteína forma una macromolécula que es la que genera la intoxicación real y la necrosis hepática. La dosis máxima diaria es de 80 miligramos por kilogramo en niños y la tope en los adultos es de 4 gramos, ¿ok? Entonces, hablamos de una toxicidad severa mortal cuando el paciente consume de 350 miligramos por kilogramo. Entonces, cuando nosotros tomamos el tóxico, se forma una conjugación y hay 2 vías, una conjugación por sulfato y otra por glucurónido. La que genera la intoxicación casi siempre es la vía sulfato y esta vía lo que hace es que hay una cosa muy importante. Todos per se tenemos como niveles de glutatión estables. O sea, todos tenemos una reserva de glutatión estable, que puede ser diferente para cada uno de nosotros. Pero cuando se hace una vía metabólica por el sulfato, se disminuyen las reservas de glutatión, que ese es como el factor determinante de la intoxicación. Mientras menos reserva de glutatión se tenga, más intoxicación va a haber. Y ahorita vamos a platicar un poco qué pasa. Cuando se hace esta vía metabólica, se genera el NAPQI, que es este metabolismo. Cuando se une a la cisteína, forma una macromolécula. Y esta macromolécula genera daño irreversible hepático, que esto pasa dentro de las primeras 48-72 horas. La otra vía solamente se metaboliza por el citocromo P450 y usualmente se excreta por la orina y no pasa nada más. Pero recuerden que el metabolismo del paracetamol es meramente hepático. ¿Qué puede generar intoxicación por paracetamol? Claramente el uso excesivo de paracetamol, pero si por alguna otra razón el paciente tiene lesión hepática crónica, consumo de alcohol crónico, esto va a hacer que con menores dosis de paracetamol el paciente pueda tener datos de intoxicación. Y esto básicamente es ¿por qué? Porque las vías metabólicas para esas 2 opciones utilizan las reservas de glutatión. Entonces, si el paciente tiene disminuidas las reservas de glutatión por alguna de esas 2 razones, cuando tome paracetamol se van a reducir y va a tener más datos de intoxicación. ¿Cuál va a ser la única cosa que los puede salvar? Y esta es una técnica infalible para los borrachines. El consumo agudo de alcohol, o sea, estoy intoxicado agudo de alcohol y me intoxico por paracetamol, genera un efecto protector porque compiten, sí, aunque se ríe, porque compiten por las reservas de glutatión. Entonces está peleando el alcohol y el paracetamol por la reserva de glutatión y eso hace que te intoxiques menos y también tengas menos lesión hepática por paracetamol. Esa es la única situación. El resto de pacientes que tienen lesiones hepáticas crónicas, que tienen daño hepático por alguna otra razón o consumo crónico de alcohol, eso les va a ir peor en las intoxicaciones por paracetamol. ¿Okay?
Ahora, en los niños y en los ancianos se tienen menos reservas de glutatio. Entonces, en los niños menores de 5 años, las intoxicaciones con paracetamol son más graves, igual que en los adultos mayores, en los mayores de 65 años. Y esto básicamente es por menor actividad de las enzimas de la conjugación y también por menores reservas de glutatio. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a estos pacientes? Siempre que sospechemos intoxicación por paracetamol, niveles de paracetamol. Y los niveles de paracetamol nos van a ayudar al final, no solamente para tomar una decisión, porque ¿alguna vez han pedido niveles de paracetamol? Ahí todos, no. Ok. Bueno, los niveles del paracetamol no son como que, pido nivel de paracetamol y me lo dan en ese segundo. O sea, usualmente tarda 1 o 2 horas, ¿no? Aunque nosotros, soy del centro médico ABC, también tardan 2 horas los laboratorios. Bueno, Sore no me va a dejar mentir, que se tardan 25 años los laboratorios, ¿o no, May? Entonces, los niveles de paracetamol no les van a decir qué van a hacer con el paciente en ese momento. Lo que les van a ayudar es a tener como un criterio para una cosa que vamos a ver ahorita que se llama normograma de Rumax, y ahorita vamos a ver para qué nos serviría eso. Lo que les va a servir para determinar qué van a hacer con el paciente es la dosis de paracetamol. Si el paciente llega con ustedes y les dice, no, pues ¿sabe qué, doctora? Me eché 30 cajas de paracetamol, pues ahí sacan su calculadora, suman cuántos gramajes tienen las pastillas, etcétera, y eso les va a dar un total. Si ese total va más allá de los 4 gramos, ustedes tienen que empezar a darle tratamiento al paciente a pesar de que no tenga los niveles de paracetamol, ¿ok? Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, ¿qué más pueden pedir? Electrolitos, química sanguínea y pruebas de coagulación. Recuerden que parte de lo que se lesiona es la función del hígado y también los factores que provienen de la vitamina K en la cascada de coagulación. Esa fase de la coagulación y de alteración de las pruebas de función hepática no es la primera, y ahorita lo vamos a ver. Nos tenemos que basar un poco en el consumo del paciente. ¿Por qué? Como ya les dije al principio, la mayoría de las intoxicaciones lo primero que hacen son síntomas gastrointestinales. Les voy a poner un ejemplo. Hay unas plantas, esa planta está allá afuera, bueno, ahorita que salga la ven, que se llama oreja de elefante, que si ustedes la mascan, les da como sensación de ardor en la boca, y es porque tienen oxalato. Entonces, usualmente, lo primero que hacen esos pacientes es vómito, náusea, vómito, ¿no? Piensen en sus perros. ¿Tienen perros? Cuando los perros se comen el pasto, ¿qué es lo primero que hacen? Empiezan a vomitar. Entonces, es el mismo efecto. Todas las intoxicaciones lo primero que dan son síntomas gastrointestinales. El paracetamol no es la excepción. Todos los síntomas, y no se están burlando de su perro, de todos los síntomas iniciales que tienen los pacientes son gastrointestinales. Entonces, la primera fase es la fase latente, se divide en 4 fases. La primera es la fase latente, y es en las primeras horas. Y entonces el paciente, a pesar de haberse tomado 189 gramos de paracetamol, lo primero que va a tener va a ser síntomas gastrointestinales, ¿ok? Entonces, el paciente puede tener náusea, vómito, malestar general. En el estadio 2, que va de las 24 a las 48 horas post-ingestión, empieza el inicio de la hepatotoxicidad. Entonces, si en el ENARM les ponen un caso de un paciente de 15 años que lo dejó su novia y se deprimió y encontró paracetamol, y les dicen, se tomó 40 gramos de paracetamol, el paciente está asintomático y una de sus opciones es: lo observo, lo mando a su casa, le doy carbón activado o lo mando al segundo nivel de atención. ¿Qué harían? El paciente está asintomático. El punto es, ustedes están en su servicio social. Siempre les van a poner los casos así. ¿Qué harían? Eso no le puedes preguntar porque es el ENARM. Exacto. Si tienen carbón, le ponen carbón. O sea, si dentro de las opciones es carbón y lo refieren al segundo nivel de atención. Siempre intoxicación es el segundo nivel de atención, ¿ok? No se van a quedar un intoxicado en su centro de salud, porque esto va a ser deleterio. Entonces, el punto es, a pesar de que el señor se haya tomado los 120 gramos de paracetamol, el paciente puede estar asintomático porque está dentro de las primeras fases. La clínica no sugiere qué vas a hacer con el paciente, sino el gramaje que se tomó el paciente, ¿ok? Eso acuérdense muy bien.
Y entonces en el estadio 3 ya empieza con lesión hepática, ya va a tener alteraciones de las pruebas de función hepática y además puede tener alteraciones en la coagulación. Y finalmente el estadio 4, que es una fase de recuperación, de los que se salvan, claro, ¿no? O sea, los que se salvan se empiezan a recuperar 2 o 3 semanas después y empiezan a tener disminución de las pruebas de función hepática. ¿Con qué cosa tendrían que hacer diagnóstico diferencial de una intoxicación por paracetamol? Con las hepatitis. ¿Y cuál es el patrón de las hepatitis? ¿Qué eleva la hepatitis? Eleva las transaminasas, pero las bilirrubinas, ¿no? Primordialmente, ¿ok? ¿Qué otra cosa genera lesión hepática? O sea, si un paciente les viene con una, no sé, si el paciente en algún punto, a ustedes les dicen, porque eso también les encanta confundirlos, les dicen que el paciente tiene fiebre, muy probablemente no sea una intoxicación por paracetamol. Es que dentro de las opciones es colangitis, ahorita me acuerdo, colangitis, hepatitis, abscesos hepáticos e intoxicación por paracetamol. Si el paciente tiene fiebre, no es una intoxicación por paracetamol, y menos si está dentro de las primeras horas, ¿ok? Eso no es una intoxicación por paracetamol. Tienen que pensar en otras cosas, tienen que pensar en el patrón. Por ejemplo, les gusta mucho poner un caso de una colangitis. La colangitis es la primera causa de choque séptico en el paciente joven. ¿Cuál sería la presentación clínica de una colangitis? Fiebre, ictericia y dolor abdominal, ¿no? En un paciente joven. Aunque tenga elevadas las bilirrubinas y aunque tenga alteración de las pruebas de función hepática, las transaminasas, la clínica no sugiere una intoxicación por paracetamol, ¿ok? Entonces, nada más acuérdense como de esa parte de los diagnósticos diferenciales. Entonces, el único de los tóxicos o de las drogas que tiene normograma es el paracetamol, y eso les encanta preguntárselos. El normograma se llama de Rumack, Matthew, y lo que nos habla es el riesgo de hepatotoxicidad, es decir, abajo les ponen en el eje de las X el número de horas de evolución del tiempo de la ingesta, y en el de las Y está la concentración de niveles de paracetamol plasmático en microgramos por mililitro. Usualmente en los hospitales nos lo dan en miligramos por decilitro. Entonces, lo que van a ver es, por horas de evolución y el gramaje de la sangre, cuánto riesgo de intoxicación grave tienen y cuáles serían los pacientes que podrían esperar o los que tienen indicación de tratamiento. Esto es meramente teórico, porque si al paciente le mido los niveles de paracetamol y me los dan dentro de las siguientes 2 horas, yo en esas 2 horas ya lo lavé, ya le puse carbono activado, etcétera, y solo veo o refuerzo o confirmo con los niveles y con el normograma si el tratamiento va bien dirigido. Para lo que sigue es para el seguimiento. Si yo ya le puse carbono activado y ya lo lavé, espero que los siguientes niveles que yo le tome de paracetamol estén debajo de la curva, es decir, el paciente ya esté sin riesgo. Para eso lo ocupamos, no para el tratamiento inicial, ¿ok? ¿Cuál sería el manejo? La primera sería de descontaminación gastrointestinal. Y aquí hay una cosa muy importante. Usualmente cuando vemos, está intoxicado por paracetamol, todos corren, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, si el paciente está dentro de la primera hora, se lava. Si no, no se lava. La siguiente es, si el paciente está dentro de las primeras 3 a 4 horas, se pone carbono activado. Ahora, que usted le ponga carbono activado genera menos lesión hepática y además genera menos requerimientos de acetilcisteína. Y eso es muy importante. O sea, a esos pacientes les va mejor si ustedes empiezan el tratamiento o instilan el tratamiento de forma aguda. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es la acetilcisteína. Y esto lo que hace es que mejora las reservas de glutatio. Si ya habíamos quedado que parte de la intoxicación se da porque el NAPQI desacelera, disminuye las reservas de glutatio, entonces lo que intentamos es favorecer las reservas de glutatio y eso lo hacemos con la acetilcisteína. Entonces, iniciar antes de la presencia de lesión hepática, es decir, dentro de las primeras horas, mejora las reservas de glutatión hepático y mejora la función hepática y cerebral. Las indicaciones. Ahí es, cuando sepamos que tenemos dosis arriba de 150 miligramos por kilogramo, en especial en los pacientes pediátricos, se empieza acetilcisteína. Cuando sepamos que el paciente tiene tiempo desconocido de la ingesta, pero los niveles de sangre están altos, se tiene que empezar Hay una cosa muy importante. Puede ser que tengan pacientes que no sepan ni qué se tomaron, pero cuando ustedes les empiezan a pedir los niveles salen positivos, en ese momento tienen que empezar el tratamiento. Pacientes con daño hepático, sin duda, y el tratamiento es, ¿tenemos acetilcisteína intravenosa? No, no tenemos acetilcisteína intravenosa.
Solamente se hace por medio de una compra especial con la COFEPRIS y son casos muy raros porque los viales de acetilcisteína intravenosa son carísimos, o sea, son como 50,000 pesos cada vial. Pero sí tenemos acetilcisteína en efervescente, como el ACC de Sandoz o el isomucil que le dan a los pacientes con EPOC. Porque esos son los medicamentos que le dan para disminuir las secreciones a los pacientes. Entonces, lo tenemos así. ¿Cómo le ponemos el carbón activado? La acetilcisteína a estos pacientes se la podemos poner por sonda o se la podemos dar vía oral. Entonces, si no tienen tantos síntomas gastrointestinales, se lo podemos dar vía oral, o si no, le ponemos una sonda y por ahí le pasamos la acetilcisteína. Entonces, el ACC de Sandoz viene en tabletas de 200, 400 y 600, igual que las otras presentaciones ACC, lo diluyen en agua y se lo pasan por la sonda. ¿Cuánto? La dosis de carga, y esta sí no hay modo, se la tienen que aprender porque sí se las van a preguntar, son 140 miligramos por kilogramo vía oral y se sigue de una dosis de 70 miligramos por kilogramo vía oral cada 4 horas hasta completar 17 dosis. Así es, y así viene en la guía de práctica clínica. ¿Ok? Cuando los pacientes, a pesar del tratamiento, no mejoran el estado clínico, siguen teniendo lesión o alteración en las pruebas de función hepática, se decide en todo caso someterlos a hemodiálisis. Y cuando se tiene intoxicación severa con lesión mitocondrial, eso en especial en los pacientes que tienen alteraciones en el lactato, o sea, que el lactato no mejora o que tienen disfunción celular, a esos pacientes se les somete a hemodiálisis. No, siempre primero carbón activado, porque colocarle carbón activado va a disminuir la necesidad de acetilcisteína. Esa es una. Si tú tienes una o 2 horas para empezarle la acetilcisteína posterior al carbón activado. ¿Mande? Que cuando le pongo carbón activado, que si le puedo poner acetilcisteína, o sea, sí, que por los tiempos el carbón activado no absorbe la acetilcisteína. Tiene que haber una diferencia por lo menos de 1 hora y media en la administración del carbón activado a la acetilcisteína para que tú se la puedas poner, porque si no el carbón activado absorbe la acetilcisteína, porque es vía, si la das, y aunque no la dieras vía nasogástrica, si la das intravenosa, de todas maneras genera disminución de la absorción de la acetilcisteína. Entonces tiene que haber 1 hora y media a 2 horas de la colocación del carbón activado. Como si fueras a poner una dosis extra de carbón activado multidosis, tienes que esperar ese tiempo para poderlo poner. Entonces, no, para fines del ENARM, nosotros en la vida cotidiana sí lo haríamos, o sea, sí traeríamos la acetilcisteína. El problema es que ¿cómo se puede decir? Que la disponibilidad de la acetilcisteína no es inmediata, pero sí tienes carbón activado. Entonces, lo primero que haces siempre es colocar carbón activado. O sea, si dentro de las opciones del examen le pones carbón activado a acetilcisteína, le pones carbón activado. Siempre, primero, siempre. ¿Okay? Y nada más hagan ese tiempo de diferenciación. No, si ya pasaron de las 2 horas, ya no lo van a poner carbón activado y lo que van a hacer es ponerle solo acetilcisteína. Sí, todo acuérdense que es la norma de, si están dentro de las horas, le toca carbón activado. Si ya están fuera de esas horas, entonces empiezan con acetilcisteína. ¿Okay? Solamente así. Pero si el paciente les llega en agudo, siempre primero carbón activado y después acetilcisteína. Dime. No, la dosis carga es que si la dosis carga se cuenta dentro de las 17 dosis, no. Das la dosis carga de los 140 y después 17 dosis más. ¿Vale? De 70 miligramos, de la mitad de la dosis. ¿Okay? Creo que nada más era el título, ¿verdad? Es intoxicación por digital. Esta. Sí, ok. Bueno, esa es de la intoxicación por paracetamol. No, la falla hepática usualmente es a las 36 horas, o sea, por las fases que les platiqué en la presentación. A ese paciente sí, o sea, le pones haces todo, el método, haces todo, pero ese paciente muy probablemente va a terminar en hemodiálisis o en MARS, ¿no? Pero haces todo el protocolo con el suficiente. O sea, no porque el paciente haya tomado 40 gramos va a ser así como de, pues yo hice falla hepática, ya no le vamos a hacer. No, tienes que hacer como todo el protocolo y si está dentro de las horas del carbón activado se lo pones, si está dentro de las horas de acetilcisteína se las pones, etcétera. Haces todo el protocolo hasta lo que intentas hacer con eso es justo que no tenga tanta lesión hepática, o que cuando llegue a las 36 horas la lesión hepática sea menor y que los niveles de paracetamol hayan bajado. Entonces, haces el mismo protocolo con todos los pacientes, a pesar de que se hayan tomado 600 miligramos de paracetamol, sigues el mismo protocolo. Entonces, bueno, vamos a ver la intoxicación por digital. La digital es un tóxico
que se ocupa predominantemente en pacientes en los servicios de cardiología, para falla cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva y de los trastornos del ritmo cardíaco. Se van a dar cuenta que la digital ya no se usa tanto como se usaba antes, porque hay muchísimos medicamentos de nueva generación, antiarrítmicos, etcétera, que tienen mejores funciones y menos efectos secundarios. Entonces, este tipo de intoxicación, no voy a decir que sea exclusiva, pero es muy única a los viejitos. O sea, son viejitos que toda su vida el doctor Rothberg, le dejó digoxina y no la ha cambiado por 80 años, sigue tomando digoxina, etcétera. Entonces, estos tipos de pacientes son el paciente prototipo. O sea, es un anciano que toma antiarrítmicos y usualmente es la digoxina. ¿Qué pasa con estos pacientes? Los pacientes que usualmente tienen intoxicaciones por digoxina no son asociados al consumo de plantas. Hay cierto tipo de plantas que son productoras de este tipo de sustancia, por ejemplo la digitalis purpurea y la digitalis lanata, que son plantas súper bonitas, que a veces a la gente le da por hacer shampoos y cosas raras con las plantas, entonces a veces se intoxican por ese método, no necesariamente son pastillas. ¿Qué pasa con los pacientes? Los pacientes, las dosis usualmente terapéuticas son 0.25 miligramos al día, pero los pacientes pueden tener de 2 a 3 miligramos de dosis al día sin síntomas, o usualmente suelen tener solamente trastornos cardiovasculares que no ponen en riesgo la vida, o sea, como ortostatismo, malestar general, náusea, vómitos, o sea, como muy gastrointestinales. Pero con los pacientes que tienen intoxicación por 10 miligramos, esos pacientes ya tienen alto riesgo de paro cardiovascular. Entonces, si la presentación es de 0.25, de 0.5, ¿cuántas tabletas se tuvieran que haber tomado para tener 10 miligramos de concentración o 10 miligramos de tóxico? Exactamente, por lo menos 20. Entonces, si en el ENARP no les dicen cuántas dosis, cuántas dosis total se tomó, pero le dicen el número de pastillas, ustedes pueden saber si el paciente está intoxicado grave o no está intoxicado grave, que eso es algo que tienden a hacer muchas veces. Entonces, en los niños la dosis tóxica se sitúan a los 0.05 miligramos por kilogramos y es potencialmente mortal a los 4 miligramos. Cuando los pacientes pediátricos, que son los que se comen las flores, porque los adultos es más difícil, pero los niños que se comen las flores, se intoxican por una ingesta, es muchísimo más difícil saber qué gramaje se tomó de digital, pues. Pero ahorita vamos a ver como algunas reglas para determinar cómo se puede hacer esto. Entonces, ¿qué pasa con la digoxina? El problema de la digoxina es que se fija la subunidad de la enzima ATPasa, que esto depende de la bomba de sodio, la cual lo que hace es como generar el intercambio de sodio, potasio e inclusive calcio, y lo que hace es que se generan 2 iones de potasio por la salida de 3 de iones de sodio, y eso altera el equilibrio de la membrana. Este tipo de pacientes típicamente tienen alteraciones en el potasio, y que tengan alteraciones en el potasio les da peor pronóstico de sobrevida, porque además es una causa de paro cardiovascular en estos pacientes. Entonces, este bloqueo enzimático aumenta la concentración de sodio y disminuye la de potasio a nivel intracelular, y esto conduce a que haya más entrada de calcio y que se almacene en el retículo sarcoplásmico. Entonces, esto es un desequilibrio de la membrana, entonces tiene alteraciones en la contracción. Usualmente este medicamento lo utilizan como inotrópico, pero bueno, en este tipo de situaciones es como extremo. Ahora, este aumento en las modificaciones de la membrana genera que ustedes puedan ver alteraciones del potasio a nivel, laboratorial. Entonces, los pacientes que usualmente tienen trastornos en el potasio significa que tienen un trastorno crónico o tienen una intoxicación crónica. Esto es importante como para fines de que ustedes se orienten en el diagnóstico. Si tienen un paciente que toma antiarrítmicos y que además tiene trastornos en el potasio, lo más probable es que tengan una intoxicación por digital. ¿Qué otra cosa que utilizan para, pues es que no tanto para la falla, bueno sí, para la falla cardíaca no idealmente, pero como diurético les puede dar trastornos en el potasio y que no es intoxicación por digital? ¿Perdón? Diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Y los YECAs también les pueden dar ese tipo de alteraciones. Entonces, en las intoxicaciones agudas predominan, como en todas las intoxicaciones, los síntomas gastrointestinales. Puede tener el paciente náusea, vómito, malestar general, datos de ortostatismo, mareo, síncope, etcétera. En las crónicas usualmente tienen cromatopsia, y acá es lo que siempre les preguntas, un paciente que tiene alteraciones en la visión o que tiene una visión en la que predominantemente todo lo ve de color amarillo.
¿Qué pueden tener de presentación clínica en el electrocardiograma? Pueden variar desde bradicardia sinusal hasta fibrilaciones ventriculares, dependiendo en qué asociación del automatismo esté, si la intoxicación está asociada a un bloqueo o está asociada a automatismo. Esto difícilmente lo van a saber, es muy idiosincrático. Yo puedo hacer alteraciones de bloqueo y alguien más puede hacer alteraciones del automatismo. Pero toda esa variedad de situaciones las pueden encontrar en el electrocardiograma. Ahora, es muy característico que les pongan un electrocardiograma con una cubeta digital. Esta cubeta digital es una modificación del segmento ST que hace que se caiga el segmento ST o una depresión del ST, que usualmente es más evidente en las derivaciones que tienen una R alta, que usualmente es B1 a B6, perdón, de B4 a B6, y que se puede asociar asociado tienen una inversión de la onda T. Entonces lo que van a ver es que se cae el ST y la T se vuelve plana, por eso le llaman cubeta digital. Y este es un dato típico de la intoxicación por digital por el electrocardiograma. ¿Okay? Independientemente de que pudieran encontrar taquiarritmias, bradicardias, bloqueos, etcétera, este es el dato característico de la intoxicación por digital. Ahora, acuérdense que siempre que llega un paciente que toma digoxina a los servicios de urgencias, nosotros le tomamos niveles de digoxina solamente para evidenciar que está dentro de niveles terapéuticos y evitar las complicaciones asociadas de las arritmias. Cuando los pacientes tienen más de 6 nanogramos por mililitro de digoxina en sangre, eso ya no es un nivel terapéutico y tiene alto riesgo de complicaciones. Entonces, esos pacientes son los que se tienen que ingresar. Hay muchísimas sustancias que se llaman digoxina light, que pueden estar como muy relacionadas en sucesos agudos en los pacientes, por ejemplo, en los neonatos en los que hacen ejercicio, en los que tienen insuficiencia renal terminal o que tienen hepatopatías, o inclusive en los que liberan y hacen cambios en el electro, en hemorragias subaracnoideas, y estos pacientes también pueden tener datos característicos en el electrocardiograma, pero no significa que tengan intoxicación por digital, solamente son sustancias digoxina-like. ¿Qué pasaría con un paciente que tenemos con datos de intoxicación por digital? Lo primero es, el paciente tiene bradiarritmia. Si es una bradiarritmia, se tiene que tratar con el algoritmo de la AJA. Es decir, empezar con atropina. Si después de la atropina no funciona, se le pone marcapasos transcutáneo. Si tiene taquiarritmia, se tiene que decidir si hay necesidad de utilizar desfibrilación o también se puede utilizar la fenitoína, la lidocaína como tratamientos para las taquiarritmias en este paciente. La hiperpotasemia se tiene que trabajar o tratar. ¿Ya vieron trastornos de los electrolitos? Okay. Se tiene que tratar como usualmente tratarían una hiperpotasemia, glucosa con insulina, bicarbonato, y acuérdense que como ellos tienen una alteración en la membrana de liberación de calcio, a estos pacientes no se les pone gluconato de calcio, solamente se les da las soluciones polarizantes, que es glucosa con insulina, o se les puede dar bicarbonato. Finalmente, si el paciente tiene hipopotasemia, pues también se maneja con infusiones de potasio, si tiene menos de 4 o menor a 4 miliequivalentes. Y si el paciente además tiene insuficiencia renal, como una intoxicación, como un punto final, se puede decidir hacerles hemodiálisis en estos pacientes. Estos pacientes tienen una presentación clínica asociada que se llama tormenta eléctrica. Entonces, estos pacientes pueden debutar solamente con alteraciones del ritmo, o sea, botar de una taquicardia sinusal a una fibrilación ventricular, a una taquicardia supraventricular, etcétera. Entonces, esos pacientes es muy importante manejarlos desde el principio. Si la intoxicación es aguda, se tiene que dar carbón activado. Ahí la dosis de carbón activado no es la correcta, se tiene que dar el gramaje completo, es decir, 1 gramo por kilogramo de peso del paciente. Y se empieza, si se pone, por ejemplo, en riesgo vital, es decir, tiene alguna arritmia, taquicardia ventricular, está bloqueado, etcétera, se decide dar los anticuerpos. Los anticuerpos antidigoxina. Cuando las intoxicaciones son crónicas, la verdad es que solamente se deja en observación y se hace una disminución de la dosis que usualmente le dan al paciente. Si le dan 0.25, le dan 0.15, se la dan cada tercer día, etcétera. Esa no importa mucho. La que nos importa es la intoxicación aguda. Entonces, si el paciente está en situación de riesgo vital, que es la tabla 3, y en la tabla 10 viene que tiene choque cardiogénico, que tiene hipercalemia, que el paciente está haciendo una taquicardia ventricular, entonces se empiezan los anticuerpos antidigital. Si el paciente está en paro cardíaco, se da una dosis de 400 miligramos de anticuerpos. Si el paciente no está en paro cardíaco, lo que se hace es, se calcula la dosis corporal de digital, y la dosis corporal de digital es específica, existen tablas para eso.
Entonces, hay una estimación de carga corporal de digital y esa se tiene que calcular. Entonces, es el número de comprimidos que se tomó el paciente, por ejemplo, se tomó, ahí les ponen el ejemplo, 25 comprimidos por el gramaje, 0.25, por la biodisponibilidad, que esa es una constante, y eso les va a dar 5 miligramos. Entonces, por ejemplo, 5 miligramos es al final la carga de estimación completa de la digital. ¿Y eso para qué nos va a servir? Simple y sencillamente para poder hacer el cálculo de cuánto le tenemos que dar de anticuerpos antidigital, a los pacientes que están intoxicados, que no están en paro cardíaco. Si el paciente está en paro cardíaco, le pasas 400 miligramos y se acabó. Pero si el paciente no está en paro, tenemos que hacer las concentraciones de digital por esta vía. Es muy raro que les pregunten cómo calcular los anticuerpos. La verdad es que nunca se los han preguntado, pero se los explicamos solamente para que tenga como conciencia de que no es como, ay, dale 3 viales. No, o sea, se tiene que hacer un conteo específico. Porque abajo les dice, la necesidad teórica de los anticuerpos antidigital se calcula en base a que 40 miligramos de anticuerpos neutralizan 0.5 miligramos de digoxina. Y eso sí es importante, tal vez eso sí se lo tengan que aprender. Hasta abajo, bien. La necesidad teórica. Y es teórica porque siempre contabilizarlo es difícil, en especial si son plantas las que se comieron, que los anticuerpos antidigital se calcula en base a que 40 miligramos de ACAD, o sea, de los anticuerpos, contrarrestan o neutralizan el 0.5 miligramos de digoxina. ¿Ok? Ahora, vamos a la intoxicación por salicilatos. Exactamente. Si está en riesgo la vida, o sea, si está en riesgo la vida o tiene alguna alteración en el electrocardiograma, le tienes que dar anticuerpos, siempre. ¿Okay? Pero si no está en riesgo la vida y es una intoxicación crónica, solo disminuyes los niveles que le das usualmente del fármaco vía oral y ya, ves la evolución. Si en ese momento se empieza a bloquear las alteraciones del potasio, entonces en ese momento hace choque cardiogénico, entonces en ese momento le das los anticuerpos. Vamos a tener 15 minutos, 10 minutos, 10 minutos de receso para continuar.